La negación de la historia de René Descartes y la labor reivindicativa de Jean-Baptiste Pico. René Descartes nació en el seno de una familia acomodada de comerciantes y abogados en el año de 1596 en La Haye, en la provincia de Turena, Francia, actualmente llamada Descartes. Descartes fue estudiante del prestigioso Colegio Real de La Fleche, que era regido por los jesuitas. Se formó en artes liberales como literatura, historia, retórica y lenguas clásicas, aunque sobre todo obtuvo una educación escolástica en teología y filosofía, disciplinas que incluían también matemáticas y física de corte aristotélico, lo que explicaría la búsqueda de una conclusión teológica de sus estudios. El ilustre pensador matemático y filósofo dio paso a la ruptura definitiva con la escolástica, ya que su método cartesiano sustituyó a la aristotélica, la cual se encontraba presente en los colegios y universidades con ayuda de la construcción de su propia filosofía racionalista moderna que buscaba la verdad en las ciencias. Ahora bien, se sabe que la filosofía se ha usado en todas las ciencias porque por medio de esta se puede reflexionar y cuestionar las cosas y las ideas. Por esto Descartes creía que todas las ciencias estaban basadas en la filosofía. Sin embargo, estas no siempre estaban sustentadas en filosofías reales, pues algunas de estas usaban filosofías especulativas que formaban ideas pragmáticas cuando para él la ciencia real era la que podía resolver problemas generales y no solo puntuales. Así pues, para Descartes solo se podía encontrar conocimiento por medio de la razón, la cual reconoce la experiencia sensible y la educación en este sentido y bajo sus parámetros de matemático. La verdad puede ser descubierta sin la necesidad de la experiencia. Mediante estos pensamientos iniciales, Descartes se vio en la necesidad de crear su propia filosofía, el método cartesiano, un sistema filosófico y conjunto de reglas lógicas donde se busca la causa y los efectos cósmicos de la verdad, la cual es buscada de manera rigurosa. En este sentido, la historia no era una ciencia real, pues para el filósofo, la historia no tiene ninguna certeza de la recolección del conocimiento del pasado humano, pues no había forma certera de saber cómo era la vida personal de algún individuo, puesto que la historia regularmente era la construcción de mitos y anécdotas subjetivas. Por tanto, no cumplía con la lógica cartesiana, ya que el único ámbito del cual podemos recoger conocimiento es por medio de la ciencia natural, es decir, por medio del mundo material. Descartes, al ser un científico cristiano, adapta su método cartesiano a la cosmología bíblica, teológica del catolicismo, la cual contrasta con su filosofía racionalista, la cual dice que no debe tomarse nada como cierto si no es evidente, pues acusa a la historia de guiarse de mitos, cuando el génesis del mundo bíblico es en sí un mito. Sin embargo, la teoría racionalista de Descartes defiende a su inmutable, el cual, según él, ha sido ese Dios el que ha puesto las leyes naturales invariables. Esta visión trajo la idea de que la historia no era una ciencia como la es la geometría y las matemáticas. Así pues, para la teoría cartesiana, el conocimiento solo podía obtenerse si se trataba de ciencias exactas como las matemáticas, lo que dejaba a la historia fuera de este rango científico. En cambio, el filósofo Jean-Baptiste Pico se destacó por ir en contra de la filosofía cartesiana, debido a que ésta atentaba contra el mundo de las ciencias sociales, como lo es las letras, las humanidades, la poesía, el derecho y por supuesto la historia. Nacido en Nápoles
En 1668, Giambattista Vico fue un abogado y filósofo de la historia napolitana. Su padre era librero, estudió la carrera de Derecho y fue profesor de retórica durante más de 40 años. Su obra más importante es la titulada Ciencia Nueva, la cual tiene como objetivo realizar una organización sistemática de las humanidades como una única ciencia que registre y explique los ciclos históricos por los cuales las sociedades surgen y decaen. Vico concibió el concepto de verdad como el resultado del ser. Para él, la historia era una construcción humana, pero no por ello dejaba de ser una tarea científica. Para Descartes, la historia no podía traer a la luz verdades, pero para Vico la historia sí podía traer verdades subjetivas, pero verdades al fin y al cabo. Para Vico, por medio de esta nueva ciencia, se puede recolectar las experiencias y vivencias de las sociedades que podrían predecir el futuro, pues su historia mantenía ciclos históricos determinados que pueden repetirse aunque en diferentes maneras y épocas, pues los cursos se desarrollan en un proceso de evolución y de decadencia, marcado por 13 épocas, cada una caracterizada por una manera específica de pensar y expresarse. Por otro lado, pensaba que debía deshacerse de los prejuicios que le dictaban la antigüedad clásica, en que estos estaban mejor informados del pasado que los contemporáneos. Por tanto, también se dio a la tarea de identificar los errores de la construcción histórica, la cual debía ser guiada por la regularidad histórica que evoca, incluso por la libertad humana. De esta manera, podemos contemplar las diferentes posturas de la historia de los dos filósofos. Por un lado, Descartes, que niega la cientificidad de la historia porque está hecha por el hombre, y por otro, tenemos a Vico, que hace de la historia una ciencia independiente con sus propias leyes y metodologías. Vico vio en la historia una ciencia, pues a diferencia de Descartes, él creía que por medio de la historia se podía recoger el conocimiento real del pasado, ya que es una recolección de memorias y vivencias del pasado. Para Vico, la historia podía encontrar la verdad del desarrollo humano, de sus instituciones y sociedades. Vico fue el primer pensador en hacer de la historia una ciencia independiente, la cual tiene sus propias leyes y metodologías, y por ello se le reconoce como el primer filósofo de la historia.